En este video aprendes sobre el lenguaje fácil y rápido, presentado por José Gómez y Consuelo Valencia para la docente Ángela Rocco y toda persona interesada en este tópico. Presta atención porque hoy aprenderemos sobre qué es el lenguaje y su importancia, diferencias entre el lenguaje, comunicación y habla, trastorno específico del lenguaje, caso Jenny Whitley, modelos de desarrollo del lenguaje, normativa vigente, decreto 1300 y decreto 170, evaluación para la determinación de estrategias de respuesta a la diversidad en el aula, levantamiento de barreras y facilitadores y finalmente necesidades educativas y su redacción. Antes de iniciar netamente con la temática, se presentará la problemática que inspiró este video, la cual sería el desconocimiento sobre las actuales normativas vigentes relacionadas al TEL, junto con las nuevas modificaciones diagnósticas no actualizadas en las leyes chilenas basadas en el DSM-5. La propuesta de mejora sería aprender y divulgar este video para aclarar, actualizar e impulsar cambios educativos aplicables a estudiantes con TEL, actual trastorno del lenguaje o TL. Si nos preguntamos, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje corresponde a la capacidad humana de crear, representar y transmitir códigos orales o escritos a otras personas para dar a conocer nuestras ideas, experiencias, sentimientos, etc., los cuales podemos asociarlos a procesos cognitivos. La importancia del lenguaje es tal que el aprendizaje, razonamiento, memoria, pensamiento, percepción, atención y sensación dependen de la interacción de todas estas dimensiones que permiten el desarrollo del lenguaje, aumentando nuestros aprendizajes e interacción con el ambiente. Es importante entender las diferencias entre comunicación, lenguaje y habla. La comunicación es el acto de intercambiar información o mensajes por parte de humanos y de algunos animales mediante métodos orales, gestuales, escritos, sonoros, olfativos, etc. Mientras que el lenguaje es la capacidad netamente humana y compleja a nivel de procesos cognitivos, en la cual se combinan códigos orales y escritos. Finalmente, el habla es la acción de producir fonemas con ritmo, fluidez y prosodia. Corresponde a una expresión oral del lenguaje, acompañada de códigos netamente orales. Respecto a los trastornos asociados a cada uno, en la comunicación, el TEL se asocia en el DSM-4 y 5 como un trastorno de la comunicación, mientras que en el lenguaje, el trastorno específico del lenguaje afecta a uno, varios o a todos los niveles del lenguaje, además de estar asociado a los procesos cognitivos. Sin embargo, en el habla existe el trastorno fonológico, en el cual existe una dificultad en la articulación de fonemas. El TEL se define como un conjunto de dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades, caracterizado por un vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso, cuyas capacidades del lenguaje son notablemente por debajo de su edad. Pueden ser atribuidas a deterioros auditivos, sensoriales, motores, neurológicos ni intelectuales. Las principales diferencias entre el DSM-4 es que lo considera una necesidad educativa transitoria, mientras que en el DSM-5 se actualizó y se considera una necesidad educativa de tipo permanente. Y otra diferencia significativa es que se cambia de nombre y ya no se llama trastorno específico del lenguaje, sino que actualmente se considera simplemente trastorno del lenguaje. Como ya se puede observar, existen dificultades o alteraciones en la adquisición del desarrollo del lenguaje, como sería el TEL. Pero ¿qué ocurre si existe una deprivación significativa del desarrollo del lenguaje debido a carencia de estimulación mental? Este sería el caso de Jenny Whitley, quien en 1970, esta chica privada hasta los 12 años de estimulación cognitiva, sensorial, social, del lenguaje, etc., debido al encierro prolongado de su padre desde una edad prematura, se planteó la siguiente pregunta: ¿es posible aprender todo lo que no se aprendió en una edad desfasada del desarrollo? Es por ello que se le enseñó desde cero a caminar, comer, hablar, vestir, etc., permitiendo a la neurociencia dar a conocer la existencia de procesos de neuroplasticidad, creando nuevas conexiones en el cerebro, ya que esta niña
sí podía aumentar su vocabulario, junto con significados relacionados. Sin embargo, como aspecto negativo, se descubrió que ciertos procesos de desarrollo del lenguaje solo son posibles en momentos críticos del aprendizaje, ni siquiera la neuroplasticidad lograría desarrollarlos, ya que en el aspecto de la morfosintaxis presentaba sus principales falencias, debido a que no lograba agrupar u ordenar oraciones coherentemente. Para conocer el posible origen del lenguaje existen modelos de desarrollo del lenguaje. El primero sería el enfoque neurolingüístico, que atribuye el desarrollo del lenguaje a zonas específicas del cerebro. El enfoque neuropsicológico se basa en el estudio de comportamientos o conductas ligadas a estructuras cerebrales del lenguaje. Su principal referente sería Vygotsky. El enfoque psicolingüístico estudia cómo el humano adquiere y utiliza el lenguaje desde un punto de vista de la psicología. También existe un desarrollo del lenguaje según la etapa prelingüística que da paso a la lingüística. También existe el enfoque conductista, señalando que el lenguaje se desarrolla según la experiencia y conducta reforzada continuamente. Y finalmente, el enfoque innatista explica que el cerebro humano posee una capacidad natural para la adquisición y comprensión del lenguaje. Normativa vigente. Dentro de los decretos que ahondaremos, hablaremos del decreto 1300 del año 2003 y del decreto 170 del año 2010. Decreto 1300 del año 2002-2003 aprueba planes y programas de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje. Principalmente regula la atención de niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje en escuelas de lenguajes y en escuelas básicas que presenten proyectos de integración. Además, elabora un plan general y un plan específico que incorpora educadoras diferenciales y el apoyo del fonoaudiólogo. La edad cronológica para la atención de los niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje es a partir de los 3 años hasta los 5 años y 11 meses. Los criterios de exclusión para el ingreso a escuelas de lenguaje son principalmente aquellos niños que presenten fisuras palatinas, trastornos de comunicación, hipacusia, sordera, deficiencia mental, parálisis cerebral y entre otras. Además, el número de estudiantes por nivel educativo en el aula es como máximo 15 alumnos por nivel medio mayor a segundo nivel de transición. El diagnóstico de TEL y la evaluación pedagógica se debe complementar con la información que proporcione el profesional especialista. Además, la familia es sumamente importante en este proceso de recolección de información, ya que participa en la recopilación de antecedentes, en la entrevista y el instrumento de la amnesia. Además, participa en los talleres para padres y en las reuniones. Por otra parte, el factor escuela es sumamente importante en el trabajo colaborativo entre los profesionales que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la planificación y en la preparación de materiales. Además, la escuela regular permite asesorar y potenciar el trabajo colaborativo. Por otra parte, los criterios de ingreso que se deben cumplir son cumplir con el criterio de edad y cumplir con el criterio de trastorno. Los instrumentos de evaluación para el diagnóstico son principalmente para poder medir la comprensión, aplicar el instrumento TECAL y el instrumento Screening. Para medir la expresión, aplicar el instrumento TEPROSIP y el Screening. Los profesionales idóneos para trabajar sobre el decreto 1300 son el profesional educador diferencial. Decreto 170 del año 2009-2010 fija norma para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. La evaluación diagnóstica debe ser de carácter integral e interdisciplinario y considera a los profesores y familias, entre otros. Además, uno de los requisitos para esta evaluación debe considerar el certificado de nacimiento, la autorización firmada por los padres o apoderados y antecedentes escolares si es que existe. Además, considera el término de confidencialidad debido al secreto profesional. Uno de los formularios y protocolos entre ellos son
el formulario único, informe psicopedagógico y informe anual, entre otros. Además, la evaluación y la reevaluación, como el diagnóstico, el egreso y la evaluación periódica. Además, los profesionales idóneos que considera como fundamentales son el neurólogo, el fonoaudiólogo, psicólogo, educadora diferencial, psicopedagogo y entre otros, considerando también la evaluación en escuelas regulares. Siempre y cuando niños sean derivados, principalmente se debe tener presente la evaluación diagnóstica, entrevista con los padres para poder recabar mayor información a través de la anamnesis. El decreto 170 del año 2010, según el diagnóstico de los alumnos y alumnas beneficiarios y beneficiarias de la subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorio, según el artículo 30 del decreto 170, el trastorno específico del lenguaje es una limitación significativa en el nivel del desarrollo del lenguaje oral, que ésta se manifiesta según el inicio tardío y un desarrollo lento y o desviado del lenguaje. Esta dificultad no se explica por un déficit sensorial, auditivo o motor, o trastornos psicopatológicos, o alguna deprivación socioafectiva, social, cultural o económica. Además, estos trastornos específicos del lenguaje no deben ser indicadores con un trastorno fonológico. Además, esto se pueden clasificar en teleexpresivo como una dificultad de la expresión del habla, del lenguaje, y mixto, dificultad de la expresión y la comprensión del lenguaje como de la palabra. Evaluación para la determinación de estrategias de respuestas a la diversidad en el aula. Para detectar posibles necesidades educativas, se necesita principalmente el despistaje, que lo realiza es el profesional educador diferencial o el fonoaudiólogo. Luego pasamos a los signos lingüísticos, que principalmente incorpora la forma, el contenido y el uso. Dentro de la forma consideramos el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico. Luego pasamos al contenido, según su significado, a nivel léxico-semántico y en relación a la pragmática con el uso a nivel pragmático. Además tenemos los signos no lingüísticos en relación a las habilidades cognitivas. Pasamos a las memorias de trabajo, al razonamiento y a la planificación, entre otros. Luego se consideran las funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, la organización y la flexibilidad. Y finalmente, a las habilidades psicolingüísticas, que son previas al lenguaje, que permite potenciar y llegar al habla como al balbuceo y gritar. ¿Cómo llegamos al plan de apoyo? Considerando principalmente el perfil lingüístico, pedagógico y fonoaudiológico, elementos de las habilidades cognitivas, asociación para el aprendizaje y redacción de las necesidades educativas especiales y detección de las barreras. Así se logra elaborar un plan de apoyo en atención a las necesidades educativas especiales y superar y minimizar las barreras para el aprendizaje. Levantamiento de barreras y facilitadores. Principalmente tenemos el ejemplo de la lectura. Las estrategias que emplea o utiliza el niño no son las idóneas para la comprensión lectora o no utiliza estrategias para facilitar la comprensión de textos. Esta sería la primera barrera que obstaculiza la comprensión lectora para facilitar la comprensión de textos. Y el facilitador, por ejemplo, sería el juego, ya que el juego permite la interacción con otros a partir de la experiencia y desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión. Además, seguir instrucciones en una lectura y trabajar la memoria. El juego permitiría que el niño pudiese adquirir mayores estrategias a través de una estrategia didáctica y lúdica y adquirir de una forma simple y sencilla, a la vez innata, estrategias para potenciar la comprensión. Además, no olvidar que siempre estas serán contextuales, nunca serán personas y además serán siempre modificables. Recordemos que el niño no es quien tiene la barrera, sino que son las estrategias que emplea
para superar aquellas dificultades en el aprendizaje. Necesidades educativas. Hablamos de necesidades comunes, individuales y especiales. Según el currículum, las necesidades educativas comunes se expresan como aquellas que poseen todas las personas de una forma semejante, al igual que los derechos. Además, hablamos de necesidades individuales, el proceso que incide en la adquisición de los aprendizajes del currículo, que podemos considerar principalmente en la forma que adquirimos un aprendizaje o en los estilos o formas para aprender. Luego pasamos a las necesidades individuales, que se refiere a los apoyos o requerimientos extraordinarios que necesitamos para poder llegar o alcanzar un objetivo de aprendizaje, que eso se refiere en relación a nuestro, por ejemplo, a nuestro diagnóstico o a nuestras características particulares, que nosotros necesitemos algún apoyo adicional o extraordinario para poder alcanzar un aprendizaje o un objetivo en específico. Redacción de las necesidades educativas especiales. ¿Cómo redactar una necesidad educativa especial? Principalmente tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué necesita el estudiante o el grupo curso? ¿Para qué lo necesita? ¿Cómo se da respuesta a su necesidad? Entonces, tenemos qué, para qué y cómo. Otra cosa que tenemos que considerar es cómo comenzar esta redacción. Tenemos algunos conceptos como sugerencia: requiere, precisa, necesita. Partiremos como el primer ejemplo. Camila requiere. Ese es el concepto que utilizaremos. Requiere. ¿Qué requiere? Potenciar la lectura. Ahí estaríamos respondiendo a qué necesidad tiene el estudiante. ¿Qué necesita? Potenciar la lectura. Ahora tenemos que responder ¿para qué? Para fortalecer la comprensión lectora a nivel explícito e implícito. ¿Y cómo? ¿Cómo damos esta respuesta? ¿A través de qué? ¿De una estrategia o un medio? A través de cuentos de mediana complejidad. Entonces, de una forma muy sencilla y práctica, respondemos al qué, para qué y cómo. Al qué, potenciar la lectura. ¿Para qué? Para fortalecer la comprensión lectora a nivel implícito y explícito. ¿Y cómo? A través de cuentos de mediana complejidad. ¿Cómo quedaría entonces nuestra redacción? Considerando el requiere, Camila requiere potenciar la lectura para fortalecer la comprensión lectora a nivel explícito e implícito a través de cuentos de mediana complejidad. Incorporamos el qué, para qué y cómo. Muy fácil, ¿verdad? Como conclusión, la importancia del contenido expuesto reivindica la importancia de repasar y actualizar contenidos ligados al lenguaje, al TEL, modelo de desarrollo, normativas vigentes, instrumentos de evaluación, entre otros, siendo muy útiles para toda persona interesada en la comprensión global de lo teórico, legal y práctico al actual modelo educativo, con ánimo de lograr cambios significativos a nivel legislativo y adaptados a las nuevas nociones del lenguaje.